Listo, listo. Bueno, entonces no estamos en un episodio, les estaba mostrando, acabamos estos 4 episodios de acá. Ujú. Acabamos el episodio de Levítico, cuando pues se establece el sacerdote y los sacrificios, el sacerdote y los sacrificios. Estamos acá en Números, en la parte de la serpiente de bronce, la llegada del rey David y los profetas. Y estamos meditando en los atributos de Dios en medio de esos 4 episodios. ¿Listo? Entonces vimos a Dios como creador todopoderoso, autoridad suprema, juez justo, protector misericordioso, espíritu omnipresente, uno que todo lo sabe, persona que se relaciona con otros. Algo me pareció curioso, estábamos viendo una película con mis hijos de Grecia, ¿no? Salían los dioses griegos y decíamos con mis hijos como, esos dioses tan chichipatos ni siquiera tienen omnipresencia, se les pierde un hijo y no se dan cuenta". Y que realmente es curioso porque las visiones de hombres, las visiones de Dios que se tienen fuera de la escritura, son muy parecidas son como superhombres, como lo que ahora son los superhéroes, ¿no? Pero finalmente terminan siendo hombres sujetos a sus pasiones, sujetos a sus debilidades, sujetos a limitaciones. Pero el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, pues es un Dios ilimitado, es un Dios perfecto. Entonces pues es una maravilla y gracias a Dios porque Él es así, ¿no? Que es un Dios todopoderoso, al cual podemos acudir todo el tiempo. Entonces, bueno, vimos también Padre Amoroso y pues justamente la característica de Dios que sigue es Dios Santo. Entonces, ¿cómo vemos a Dios en estos episodios? O de qué manera vemos la santidad de Dios en estos episodios que acabo de mencionar, mis hermanos? Les escucho. Dieguito, ¿me podrías dar un repaso? Por supuesto, bueno, entonces así rapidísimamente, un repaso. Eh, Habíamos visto acá en el sacerdocio levítico, habíamos hablado de que pues Dios había instituido un sacrificio, unos sacerdotes, un tabernáculo, ¿sí? Eh, una tienda donde Dios se encontraría con Dios y los hombres. Y en estos días he estado estudiando un poquito acerca de esto y es bien interesante porque habla de que Dios, digamos, en un detalle muy sencillo, ¿no? Cuando finalmente Saleel y sus ayudantes logran terminar el tabernáculo, eh, Dios Dios llena con su santidad. Hola Milena, buenas tardes. Dios llena con su santidad todo el lugar y Moisés no puede entrar al tabernáculo porque su santidad podría matarlo. Entonces se establece todo lo que vemos aquí, lo que vimos acá en este episodio del sistema sacrificial, los sacerdotes, la ley, como todo ese sistema de sacrificios para que las personas se pudieran relacionar con Dios. Y cuando tú miras en Números, Dios habla con Moisés dentro del tabernáculo, o sea, finalmente a través de ese sistema sacrificial digamos que pueden empezar a entablarse una relación entre el pueblo de Israel y Dios. Son detalles, eso está en los 2 primeros versículos de cada libro. Miremoslo para que no, para que sea, digan, no, es que Diego se está inventando eso. Entonces, mira aquí Levítico, vamos a verlo. Levítico 1:1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dice, bueno, y empieza a hablarle de los holocaustos. Ese es Levítico capítulo 1. Ahora en Números, capítulo 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión. ¿Sí lo ves? Después de que los israelitas empiezan a poner en práctica todo aquello que Dios les había mandado, finalmente es posible que ellos tengan una relación con Dios. Eso es muy interesante, pero pues ya lo habíamos elaborado mucho más. Luego de eso vimos este episodio, el episodio de las serpientes ardientes, ¿te acuerdas? Entonces, en las serpientes ardientes vimos que el pueblo de Israel se volvió a quejar, pues digamos, estaban dando vueltas y eso no hacían sin, se quejaban y se quejaban. Finalmente Dios escucha sus quejas
y manda unas serpientes ardientes y la solución que Dios, cuando finalmente ellos se dan cuenta que pecaron contra Dios, Moisés clama a Dios por el pueblo de Israel y la solución que Dios pone es que Moisés ponga una serpiente de bronce y la levante en medio del campamento. Entonces todo aquel que mire la serpiente, pues va a ser salvado. Todo el que creyera en eso iba a poder salvarse, iba a poder curarse de las picadoras de la serpiente. Y el que no, pues no. ¿Listo? El siguiente episodio fue David. Aquí hablamos del rey David en su trono y hablamos de que Dios iba a hacer, David tenía la intención, después de muchos años de lo del tabernáculo, y pega un salto grandísimo, y después de muchos años pasan los jueces, todos los jueces, pasa muchísimo tiempo y finalmente llegan a, estu- a- llegan otra vez a establecerse como reyes, como con un pueblo como reyes. El último juez es Samuel y pues que también es un profeta y Samuel habla con el pueblo, habla con Dios y finalmente ellos le demandan a Samuel un rey. Entonces finalmente se establece Saúl como rey. Saúl no logra honrar a Dios y finalmente David es escogido como rey. David llega a una conclusión muy interesante. Dice, bueno, ¿cómo así que yo vivo en un castillo, vivo en una casa súper bonita y el arca del pacto, el arca del Señor está en unas carpas? Eso no es posible. Entonces David decide construirle un templo a Dios y Dios le dice que no va a construirle ningún templo porque David tiene las manos manchadas de sangre y pero que su hijo Salomón lo va a hacer. Pero además Dios le hace una promesa muy importante a David. Le dice que él le va a dar una casa, va a darle un rey, va a haber un rey, va a poner un rey que va a ser del linaje de David, que va a establecer una casa que va a permanecer para siempre. Y eso nos conectaba con una promesa que Israel había hecho a la tribu de Leví, no, a la tribu de Judá, perdón, a la tribu de Judá, en la cual Dios iba a establecer el cetro de la realeza, del gobierno, eternamente en la tribu de Leví. Entonces ahí ya digamos que se empieza a concretar esa promesa y pues empezamos a esperar al pueblo, empezamos a esperar a ese hombre que iba a redimir de los pecados a través de la descendencia de David. Y finalmente llegamos aquí a esta parte de acá en la que hablamos de los profetas, donde vemos que los profetas profetizaron, valga la redundancia, acerca de la llegada de un término que se llama el Mesías o de un personaje que significa el ungido. Recordando que ungido es una persona que es untada con un aceite especial para una labor especial. Muchas personas fueron ungidas, los sacerdotes, los reyes, los profetas, todos ellos, bueno, no sé si los profetas, pero por lo menos los sacerdotes y los reyes eran ungidos para poder desempeñar una labor especial, ¿sí? Entonces, pero empieza a generarse con todas estas promesas que hemos visto del hombre que iba a salvar al pueblo, del profeta que iba a ser como Moisés, bueno, de todas estas ideas y todas estas pistas que Dios va dando, empieza a generarse como un perfil de cómo debía ser ese hombre que salvaría a la humanidad del pecado. Y todo eso lo profetizan, lo ven los profetas. Vimos unas señales particulares que nacería en Belén, que nacería de una mujer, como también conectando con Génesis. Y finalmente llegamos pues al punto del Mesías, ¿no? De la manera en que él iba a sufrir. Y luego hicimos pues un repaso que vimos a Dios como creador todopoderoso, autoridad suprema, juez justo, hablamos de la figura de Dios como padre, bueno, hicimos todo un repaso de eso. ¿Listo, Yojita? ¿Ya ahora sí te refrescó la memoria? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto, mano. Listo, entonces ahora sí, ¿cómo vemos en medio de todo eso la santidad de Dios? ¿De qué manera lo podemos ver, mis hermanos y mis hermanas? Pues no sé si me dejan participar mis demás hermanos, ya que me hiciste recordar muchas cosas, pero yo veo la santidad de Dios en muchos aspectos, desde el momento en que hablabas del tabernáculo y Moisés, Ujú,
Él no podía presentarse en la, o sea, nadie podía tener comunión con Dios si no hubiera un sacrificio. Así también como, aunque David quiso agradar a Dios construyendo algo para él, o sea, no permitiendo que su gloria fuera más grande que la de Dios, Dios ¿sí? no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre, de pecado y muerte. Y ahí está demostrando Dios cómo su santidad no, o sea, no muestra cómo la santidad de Dios no permite que, aunque las intenciones de los hombres fueran muy buenas, no permitía que su pecado se acercaran a él. Ok, Pues gracias. Señor. en ese modo yo lo veo, o sea, de lo que me acabas de resumir y todo eso, pues es como yo veo un poco la santidad de Dios Eh, en esos episodios que vimos. Perfecto, Yojita, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, algo que es bien importante en eso, la santidad es un atributo clave de Dios. O sea, fíjate cuando en Apocalipsis o cuando vemos las diferentes visiones del Señor, no le dicen amoroso, amoroso, ni le dicen misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Cuál es la palabra que usan para adorar a Dios los seres celestiales y los coros y todo? Hay una palabra en especial que utilizan para adorar a Dios. ¿Cuál es esa palabra? Incluso el sacerdote tenía un coso acá que decía, ajá, ajá, a Jehová. Es la santidad, ¿sí? La santidad es un atributo clave y es de lo que mencionabas ahorita, Johitan, es clave el tema de la santidad en la relación con Dios. Y si nosotros no entendemos eso, corremos peligro nosotros, ¿sí? Esta mañana les quiero compartir otra escritura que me encontré hoy acá. Mira lo que pasa cuando uno no entiende la palabra, cuando uno no entiende la santidad de Dios. Dice, Nadab y Abijú, acá, o sea, ¿qué pasó acá? Primero Dios les estaba diciendo cómo se hacían los sacrificios, ¿sí? Les estaba estableciendo el sistema sacrificial, entonces que si es un pecado por todo el pueblo va a sacrificar esto, si es un pecado por el sacerdote va a sacrificar esto, o sea, va a comer esto, va a quemar esto, bueno, Dios les explica todo en detalle cómo debe ser el sacrificio que presenten ellos. Y luego vienen estas dos bellezas, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que me habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todos el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Imagínate, es un ejemplo tremendo, ¿sí? ¿Por qué Nadab y Abiú fueron calcinados en la santidad de Dios? ¿Saudita? No, Dieguito, es que estoy perdida porque acá se me dañó la comunicación, qué pena, y acabo de conectarme nuevamente. Tranquila, Perdón. Claudita, pensé que ibas a responder, no pasa nada, no te afanes. Estamos viendo la parte en que Nadab y Abiú entraron y presentaron un fuego extraño y Dios los calcinó. Yo, Ángel, señor, Eh, pues pienso yo que porque ellos trataron de agradar en una manera mundana, prefirieron agradar a Dios de una manera mundana, ofreciendo algo que a ellos les parecía bien, más no era lo que Dios les había mandado. ¿y por qué era mundana, yo, Ángel? Porque, pues eso ya es, digamos que una opinión personal, pero pienso que, digamos, era algo que no es como, como Dios lo había mandado, pero que ellos pensaron que iba a ser bueno para él. Sí, yo creo que si una persona, tienes toda la razón, o sea, el punto es, en esta parte, es que ellos lo hicieron a su manera y ellos eran sacerdotes.
O sea, no estamos hablando de, no, un fulano por ahí se paró y quiso presentar el incienso. Eran sacerdotes consagrados. Además sabían que era lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, es interesante, yo pensaba hoy en toda la gente que me ha dicho, es que yo adoro a Dios a mi manera. Sí, el que adora a Dios a su manera no ha visto esto. Está en un peligro muy grande, porque de pronto adorando de su manera lo que va a encontrarse, se va a estrellar es con la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios es un atributo según el cual, Señor, No, 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 no. la santidad de Dios es un atributo según el cual, o sea, nosotros tenemos que ser muy claros de ser obedientes en cómo nos relacionamos con Él y en la manera en que Él quiere ser adorado, ¿sí? No podemos nosotros simplemente pararnos y decir, ay, no, es que yo lo estoy haciendo a mi manera. Tener cuidado, ¿sí? Y eso es parte de la santidad de Dios. Incluso en los otros dos episodios podemos ver la santidad de Dios, ¿sí? Pienso yo que, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba violando la santidad de Dios con sus palabras. Sí, estaban diciendo cosas que Dios no, estaban hablando en contra del Señor, ¿sí? Estaban menospreciando la bondad de Dios, ¿sí? Y Dios declaró juicio sobre ellos y los juzgó fuertemente, ¿sí? Entonces es tremendo porque la manera en la que Dios actuó frente a esa transgresión de ellos fue un juicio muy duro. Pero no se quedó ahí, sino que también dio una forma para redimirse para que ellos pudieran seguir relacionándose con ellos. Y en el caso de los profetas, ellos de alguna manera nos prefiguran lo que veíamos en el episodio número 17, el del sistema sacrificial, ¿sí? Porque nos van, sobre todo en la parte en que nos dicen que él llevó en su cuerpo, que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sí? Cuando Isaías habla de eso, nos está prefigurando eso, o sea, finalmente va a haber alguien que pague por ese sacrificio para que finalmente pueda ganar en la cruz la manera en que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Fíjense que todo va enfocado a eso, a que una persona va a ganar en la cruz, bueno, a través de un grande sufrimiento, y todavía no sabemos si es una cruz, de acuerdo a esto, pero alguien va a ganar esa manera en que nosotros podamos relacionarnos con Dios claramente, ¿sí? Y eso es impresionante, eso es impresionante. La santidad de Dios es algo que nosotros debemos anhelar, debemos entender y también debemos procurar. Por eso es que nosotros mismos debemos buscar la santidad, ¿sí? ¿De qué manera creen mis hermanos que podemos buscar esa santidad? Apartándonos Apartándonos de qué, Yojita. de las cosas que nos hacen, que nos pueden tentar. Si vemos que estamos en tentación, es mejor huir. Exactamente. A mí, me parece muy interesante el tema de los sacerdotes porque finalmente, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Mantenerse dentro de la voluntad de Dios, lidiando con su pecado. O sea, fíjate que Dios no demanda de ellos la perfección moral porque ellos no la tienen y establece una manera en la que ellos tener, pueden tener la relación y pueden, digamos que lidiar con su pecado. Nosotros debemos también de esa manera, nosotros debemos tratar nuestro pecado, ¿sí? Debemos lidiar con eso, no dejarlo que se acumule, dejarlo sin confesar, dejarlo sin tratar, ¿sí? Es como si te dejas, voy a poner un ejemplo muy, muy feo, pero creo que va a ser, es como si no limpiáramos eso de la loza, esa rejillita que uno le pone donde va quedando la comida y nunca la limpiaras, a los 2 meses, ¿cómo va a oler tu casa? Va a estar terrible, ¿cierto? Va a ser muy complicado eso, pero finalmente cuando nosotros dejamos eso, cuando nosotros limpiamos, pues finalmente la casa en sí, o sea, todas las partes de la casa, si no se limpian,
pues va a oler feo. Si se limpian, pues vamos a poder vivir bien dentro de esto, dentro del lugar en el que estamos. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos que confesar nuestro pecado constantemente. Debemos estar lidiando con nuestro pecado constantemente para poder relacionarnos con Dios apropiadamente. Y yo creo que muchos cristianos, mira que hay muchos cristianos que son juiciosos, que van a los servicios, pero no crecen, ¿sí se han dado cuenta? Y están ahí, pero no crecen. Y reciben discipulados, y reciben, y reciben, y reciben. Y probablemente sea un pecado que esté ahí estorbando y estorbando el crecimiento espiritual. Y como estamos aferrados a ese pecado favorito, Dios no va, el Espíritu Santo no va a obrar en un corazón no arrepentido. Y sí, el hermano es salvo o la hermana es salva, sí, pero no crece, no da fruto, porque no está buscando ese fruto, no está buscando esa santidad. Ahora dice acá, fiel a sus promesas. ¿En en qué parte de los episodios vemos a Dios siendo fiel a sus promesas? En la que enviaría a un Salvador a través de la descendencia de David, Bueno, cumpliendo lo que... señor. No, pues termino para responder. Pues porque yo tengo una idea y es, una de las promesas que Dios hizo fue que iba a enviar a alguien que iba a vencer a la serpiente. Ajá, Después, después a través de, de Israel, dio una promesa que el trono siempre iba a estar sobre la cabeza de Judá. ajá. Y después, a través de David, hizo la promesa de que siempre iba a enviar a alguien a través de su linaje que iba a estar en el trono para siempre. Sí, señor. Ahí yo veo cómo él es fiel a su palabra, en que siempre prometió y estableció y permaneció su promesa de que iba a enviar a alguien que nos iba a salvar. Ujú. Pero, Después, señor, y perdón. después fue confirmado, y después fue confirmado a través de los profetas de cómo iba a ser aquel que iba a venir. Eso es todo, ahora sí. Sí, hasta ahora son promesas, o sea, hasta ahora no vemos que Él las cumpla. O sea, hasta ahora Dios está como precisando, fíjate que todo es como una gran promesa que se va precisando, 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 precisando hasta llegar al punto de un solo hombre, ¿sí? Fíjate que antes era como un hombre, pero podía ser cualquiera, podía ser, tratamos de ver si era Noé, pero no, tratamos de ver si era David, pero no, tratamos de ver si era Moisés, pero no, sí, o sea, vimos muchos ejemplos de hombres, pero ninguno de ellos logró como cumplir con esos requisitos y Dios fue poniendo como más requisitos de cómo era, pero hasta ahora no se ha cumplido. Pero sí hay una palabra, sí hay una promesa que sí se cumplió en uno de los episodios, ¿sí? Que fue lo de la serpiente de bronce. Dios dijo que el que mirara a la serpiente, ¿qué iba a pasar? El que la mirara Que no mira, se no iba a salvaría, morir. El que no la mirara moriría. no iba a morir. Ujú. Dios prometió eso y según lo que dice la Ujú. escritura, eso fue lo que sucedió, ¿sí? Así en el corto plazo, Dios dijo, esto va a ser así y ¡pum! Se cumplió, ¿sí? Entonces, también otra cosa que vemos ahí aprovechando pues el repaso que hicimos, también vemos ahí que, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, eh, mira, esto tiene que hacerse de esta y esta manera. Y cuando los hijos de Aarón no cumplieron con eso, Dios también se las cumplió y les mandó juicio, ¿sí? Y eso es, Dieguito, pero ahí en fiel, perdóname, en fiel a sus promesas desde lo del tabernáculo, él también decía cuáles eran las condiciones y cómo debía entrar el sacerdote que debía estar arrepentido de sus pecados y demás, porque de lo contrario moriría también, ¿no? ujú, Eh, entonces, pues también uno, veo ahí también la santidad de Dios, por supuesto que estaba presente en el tabernáculo, pero también pues es esa fidelidad de que siempre lo que, digamos, él dijo que se debiera hacer o se hacía, pues también fielmente cumplía con eso que él había dicho, ¿sí? ujú. Efectivamente, noviecita, tal cual. O sea, lo que vemos acá en el corto plazo, ¿sí?
es justamente que Dios cumple sus promesas. Dios no deja una promesa sin cumplir, ¿sí? Y por eso, digamos que las otras promesas, las que tenemos que son a más a largo plazo, como las que señalaba Johan, pues todavía no las hemos visto cumplidas. Vamos a ver si aparece un hombre que cumpla con todos esos requisitos y todas esas cosas que Dios muestra ahí. ¿Alguien tiene algún comentario más aparte de fiel a sus promesas? Listo. Ahora, ser eterno. Ser eterno. Lo vemos en Obvio, algún. sí. Pues Dale. lo veo a través de lo que llevamos de su palabra, pues han pasado más de 1000 años y aún así Dios sigue siendo el mismo. Ahí yo veo la eternidad de Dios, Perfecto, que sí, a pesar señor. de que las generaciones pasaran, Él siempre estaba ahí. Ujú. Es como el ejemplo del helicóptero, ¿no? Cuando estás en el helicóptero ves toda la carretera y qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasa allá. O sea, Dios está por encima del tiempo, por fuera del tiempo y puede ver cómo se van a desarrollar todos los acontecimientos y todas las cosas que ocurren, ¿no? Y finalmente, fíjate que aún tiene la capacidad no solamente de ver, de entender esa situación temporal hacia el pasado, sino también hacia el futuro, que es lo que le revela a los profetas, ¿sí? Y si uno mira en la Biblia, una de las cosas que más me impresiona a los profetas es que no siempre eran visiones que les llegaban, sino que muchas de las cosas, por ejemplo, que Dios escribió en Deuteronomio, o sea, Dios en Deuteronomio les predijo el exilio, ¿sí? Ya desde Moisés ellos ya sabían que podían llegar a un exilio si se apartaban del Señor. ¿Sí? Esa es la capacidad de Dios de poder mostrar todo lo que pasa, todas las cosas, poder predecirlas, no porque Él como que ¡bum! Tenga una visión, sino que Él está por fuera de toda la realidad temporal y puede mostrar eso, ¿no? Y puede prefigurar ciertas cosas porque Él tiene esa capacidad. Nosotros somos temporales, pero Dios está por fuera del tiempo, en su eternidad. Y eso es impresionante, es maravilloso. Ahora dice, legislador con autoridad. Legislador con autoridad. ¿Lo vemos en alguna parte? Pues la serpiente de En- bronce es un gran ejemplo de todas las cosas, de muchas de esas cosas, ¿no? Ajá. Porque pues él envió justamente ese tema de las serpientes y todo, porque la gente se había vuelto incrédula, no obedecía, pero también les dio la posibilidad, les dijo, si ven, podrán. Bueno, eso es la fe, ¿no? Que debían tener para que eso pasara, y eso es parte, pues, eh, mejor dicho, en todo este tiempo él está legislando muchas cosas y diciéndolas, y que realmente, mejor dicho, imponiendo una ley que finalmente se cumple eh, perfectamente como él la señala, ¿sí? Ujú. Lo mismo diría yo en el tabernáculo, pues por supuesto con el rey David y las cosas y todo lo que le dijo adicionalmente, que él no construiría su casa, entre otras, y bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el número 20, tiene que ver con las profecías del nacimiento del Mesías. Ujú. Pero diría yo más, la serpiente de bronce me parece que es una idea clara de eso y también todo el tema del tabernáculo. Es, Gracias, noviecita. Sí, señora. Muchísimas gracias. Hermano Joángel. Qué pena. Pues me causaba interés y curiosidad lo que hablaba la hermana novia sobre lo de la relación con el número 20, pues no entiendo muy bien qué es eso, El pero episodio también, 20, Yojita. El de los profetas. ok, ok, pensé que era algún número, algo que ver con no, yo que Dios había numerología hecho. no. Sí, sí, Eso es algo en así me otros cursos, imaginé. hermano. Aquí no enseñamos eso. No, no, no. Por eso quería aclarar la redundancia, porque no había entendido.
Pero también veo, digamos, la legislación, ¿cómo es? Legislación. La legislación de Dios en, en cómo fue que Dios le dio también los mandamientos a Moisés. Ahí él estableció una ley, siendo el legislador, Ujú. diciendo, si no cumplen estas leyes, pues nos van a poder acercarse a mí. De cómo fue que él mandó construir el tabernáculo para poderse él presentar a los hombres como los hombres hacia Dios, de los sistemas sacrificiales, porque sin esos sistemas, pues, sin ese sistema, los hombres nunca iban a poder estar en comunión con Dios y nunca Dios se hubiera acercado a ellos. Aunque él quisiera, si él no hubiera establecido esa ley, el hombre no habría tenido una oportunidad para comunicarse con Dios, si él no lo hubiera querido. Entonces, a través de eso y de muchas formas, como digamos en los profetas, como decía la hermana Nubia, ahí él también estableció cómo tenía que haber sido el Mesías, porque como tú decías, eh, él había prometido a alguien, pero entonces ese puesto lo hubiera cumplido cualquier persona, David, Moisés, y, Samuel, cualquier hombre, porque estaba ante los ojos de Dios agradado, o sea, era agradable ante los ojos de Dios, más aún así, ellos no cumplían los requisitos que Dios quería para poder ser el Mesías. Y si Dios no hubiera puesto esas normas a través de los profetas, no habríamos podido conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él sí cumplió todas las normas de cómo Dios quería que fuera ese sacrificio. Bueno, ese cumplimiento de las promesas ahí es interesante, ¿no? Porque no, digamos que hay cosas que salen del control de la persona, ¿sí? De pronto para hacer esa distinción un poco. Porque una cosa es que tú controles tus acciones, ¿m? Digamos, digamos, en términos de la moralidad, en términos de, digamos, del comportamiento humano, ¿sí? Obviamente que nosotros podemos hablar de un cumplimiento frente a eso, ¿no? Frente a unas acciones específicas. Pero fíjate, por ejemplo, que vimos, por ejemplo, en Miqueas 5:2, pues nadie puede controlar dónde nace. Sí, yo hubiera nacido en otro lado. No, mentira, yo estoy feliz de haber nacido en Colombia. Pero, pero alguien diría, no, pues yo hubiera preferido nacer en Europa, ser francés o ser eh, lituano. No, no sé, ¿sí? Pero son cosas que no puedes controlar. Y fíjate que no, digamos que en el caso de los profetas, ellos no estaban hablando de unas normas o sea, las normas que tiene que cumplir una persona para ser el Mesías. Muy difícil, ¿sí? Muy Ujú. complicado. Además, como que juntar todo era muy complicado también, ¿no? Porque es como, bueno, nace en este lado, pero su ministerio se desarrolla en este otro, muere de tal forma. Imagínate, por ejemplo, alguien que buscara, o sea, pongámonos en esa tarea. Bueno, yo quiero ser el Mesías, mi proyecto es ser el Mesías. Primero ya perdí porque nací en Colombia, tenía que haber nacido en Jerusalén, en Belén, ¿sí? Y además tendría que buscar, en el momento en que no, por ejemplo, en el Salmo 22 habla que le fueron horadadas sus manos. Y digamos que la muerte por crucifixión en ese momento no había sido inventada. Entonces, imagínate, tendría que buscar algo así. O sea, como que era, como norma, es muy complicado abordarlo. Más bien eran como señales de qué persona era la que iba a ser. Ahora, la otra cosa, el pastor usa un ejemplo que me parece muy interesante, que es, mira, la posibilidad de que alguien pudiera cumplir o de una persona pueda cumplir las promesas que promete el Mesías, es como si tú llenas de monedas todo Cundinamarca, ¿sí? Todo Cundinamarca lo llenas de monedas. Y en un punto tú pones una moneda de oro y te lanzas y pasas con un avión por encima de Cundinamarca y te tiras en un paracaídas, obviamente. Y cuando caes, caes justo encima de la moneda de oro. Y así es la probabilidad de que una persona pudiera cumplir todas las profecías acerca del Mesías. Entonces, fíjate que, digamos que no hay un acto legislativo como tal a la hora de profetizar cómo iba a ser el Mesías. Era más como unas señales. Señor Yohitan, en 3 minutos.
Es que ya se me olvidó, pero no. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú decías que lo de que uno no puede establecer dónde nace, estaba en Miqueas, pero dijiste 5:12 y Miqueas llega Es hasta el cinco capítulo dos. 4. 5:2, por eso, y Miqueas llega hasta el capítulo 4. Sí, sí, capítulo 5, versículo 2, sí hay. Sí, acá dice la cita y la leímos. Ah, sí, 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 perdón, estaba leyendo Malaquías. Ah, Malaquías no, tranquilo, mano. no No por pasa ahora. nada. Ok, No pasa muchas gracias, nada. qué pena. No pasa nada, tranquilo. Entonces, el punto es ese, ¿sí? Como que hacer esa distinción entre la ley y lo otro. Ahora, ya para pasar, para volver a conectarnos en la segunda parte, también me llamaba mucho la atención lo que decías antes acerca de la, de las leyes del tabernáculo. Fíjate que son unas leyes, que estas sí son leyes porque sí se pueden cumplir, pero que van orientadas hacia una, que primero eran para una relación, pero que luego regularon toda la vida del pueblo, ¿sí? Y en ese sentido. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de eso. Entonces, fíjate cómo esas leyes de Dios, eh, que digamos que en un principio eran para relacionarse, eran para relacionarse con Él, se vuelven como un estándar en la vida de muchas personas, no solamente el pueblo de Israel, sino pues por extensión, todos aquellos que siguieran todos los que siguieran la fe de Abraham, ¿no? Entonces, no, bueno, perdón, de Abraham, no. Todos los que siguieran, pues, toda la relación que tiene Dios con su pueblo, hasta acá, hasta la iglesia. Entonces, fíjate qué importancia tiene esa legislación, ¿no? Bueno, y vamos con Redentor Perdonador. ¿Dónde lo podemos ver? Dieguito, nuevamente en la serpiente, Ajá. el ganador total. Sí, efectivamente lo vemos ahí cuando Dios establece una manera en la que ellos pueden pues redimirse de su pecado, ¿no? La manera en que ellos pueden volver allá. Pero fíjate que está más aún, mira, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso en el sistema sacrificial, Dios empieza a darle gestión al pecado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, porque Sí. finalmente Dios no desconoce el pecado de las personas, sino que empieza a gestionarlo. Listo. Entonces, si usted es sacerdote, tiene que hacer este sacrificio. Si usted le pasó esto, tiene que hacer esto. Si usted si usted cayó en impureza, haga esto. ¿Sí? O sea, empieza a gestionar todo el tema de la santidad. No se queda como, no, usted es pecador, quédese allá. No, sino que empieza a proveer formas para que las personas puedan tener una relación muy clara con él. Entonces ahí vemos también esa redención, esa liberación, o ese perdón más bien. Yohitan, Señor. Y no solo ahí, o sea, tienes razón con lo del sistema de los sacrificios y todo, pero aún así, Dios también, digamos, como al rey David, aunque Dios vio que David había pecado y él se sentía mal, Dios Dios de cierta manera, o sea, David quiso ocultar su pecado, más Dios sabía cuál era su pecado. Y aunque Dios sabía cuál era el pecado que había cometido David, no le quitó en sí la promesa que le había hecho de que iba a venir el Salvador a través de su linaje, Ujú. sino que, sino que más bien lo hizo recapacitar sobre su pecado y lo perdonó porque él se arrepintió de corazón. Él sabía que estaba mal lo que había hecho. Mira qué impresionante eso que tú mencionas, porque aún nosotros podemos ver esa actitud bondadosa de Dios de perdonar en el hecho de que Salomón es hijo de Betsabé. O sea, la promesa, Dios continuó su promesa a pesar del pecado de David. Eso es un nivel de perdón muy alto el de Dios, ¿sí?
Yo no, que hubiera sido con otra, con Mical, con cualquier otra de las esposas, con la que me parece la esposa, la ex esposa de la viuda de Nabal, que era una mujer muy sensata, pero Dios escogió a Betsabé, a que fuera la mamá del rey Salomón que iba a construir el templo. Fíjate la gracia de la redención de Dios ahí. Y es tremendo. Y digamos que todo esto, como hablábamos con lo del Padre, todas estas señales y todas estas formas, todas estas gestiones que Dios hace del pecado, finalmente apuntan a un hombre que va a llevar el pecado de todos. ¿Sí? Porque esa es la promesa, que el Mesías iba a llevar el pecado de todos, ¿sí? En su muerte. Entonces, fíjate que, digamos que a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo cada detalle va encajándose para formar esa redención de la humanidad. Es impresionante, es una cosa impresionantísima. ¿Alguien tiene alguna otra? Pues no sé. Bueno, vamos con la última. Revelador de la verdad. Ah, me encanta ese. Revelador de la verdad. Sí, a través de los profetas. Exacto. ¿Y de qué manera, Yojita? ¿Cómo lo ves? Pues siempre Dios estuvo revelándole a la humanidad su voluntad desde el principio, desde Adán, que es obedecerle. Eso es lo que Dios más quiere que uno haga. Pero después de que el hombre pecó, fue mostrando cómo iba a través de las revelaciones de los profetas, a través de Moisés, a través de Samuel, inclusive de David, de cómo es que vendría el Salvador, que es el Señor Jesucristo, pero donde más se especifica eso es en Isaías, donde mostró las señales, porque iba a decir no leyes, sino las señales y las características del Mesías, de cómo iba a sufrir. Y el Señor Jesús, bueno, no hemos llegado hasta ahí, y de cómo iban a ser cumplidas Perfecto. a través de las revelaciones de Dios para el futuro, inclusive con Daniel, que tuvo revelaciones de un futuro que todavía no ha pasado, pero que prontamente pues veremos o que en algún día se cumplirá a través de lo de los reinos y las bestias y todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate que hay dos partes en las que a mí aparte de lo que dice Johan, que estoy muy de acuerdo, fíjate que ahí Dios revela la verdad del corazón de las personas. ¿Sí? Cuando le dice a David, tú no me vas a construir casa porque tú tienes manos llenas de sangre. Ni Dios no suaviza ni matiza el pecado de David. ¿Sí? No, no lo vas a hacer. ¿Sí? Y Dios no es condescendiente con el pecado de nadie. Y eso es impresionante. ¿Sí? O lo mismo con los israelitas. Y como Dios utiliza esa situación para revelar, miren, es que ustedes están rebeldes. Miren qué corazón. Señor Yojita. Es que no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, pero tengo una duda y es sobre lo de cuando David quiso construirle el templo a Dios, ¿fue antes de pecar o después de pecar contra él? Porque cuando Dios Eh, le dice que sus manos están manchadas de sangre, tengo la confusión si era a través de las manos, o sea, tenía sus manos manchadas de la sangre inocente que derramó para ocultar su pecado contra él, o por toda la sangre que derramó a través de las guerras para poder cumplir la voluntad de Dios. bueno, el episodio de David y Betsabé es en 2 Samuel 11:1. Y la promesa que Dios le da a David está en 2 Samuel 7 del 1 al 10, 7 del 1 al 16. O sea que la promesa fue antes. Perdón, el pecado fue antes y luego Dios le da la promesa. Espérate a ver, perdón, me enredé. Dios le promete a David en 2 Samuel 7 que va a hacerle una casa. Y luego David peca con Betsabé en 2 Samuel 11. O sea que fue después el que hizo o sea, David la embarró después de que Dios le diera la promesa.
Tremendo. Y pues aún muestra mucha más gracia de Dios, ¿no? Voy a confirmar, sí, 2 Samuel 11 es acá, 2 Samuel 7. Espérame, yo muevo a 2 Samuel 7. Pero sí, creo que es tal cual te estoy diciendo, pacto de Dios con David, es el 7. Y luego él baila en barra. De pronto él se confió, por eso, ¿no? Uno podría pensar que David se confió de, de lo que Dios iba a hacer. No, pues ya tengo esta promesa de Dios, ya estoy perfecto, puedo hacer lo que quiera, ya ni siquiera tengo que ir a las batallas. Dios me va a dar una casa de un reino eterno. Y tenga pecado. Pero finalmente, pues el hijo escogido es Salomón. Entonces es una parte, mira que yo nunca había pensado en eso, pero es tremendo. Dios es muy interesante en esas cosas. No sé si mis hermanas tengan algún otro comentario al respecto. No, yo solamente quería agregar que cuando llegaste al revelador de la verdad lo acababas de concluir en el episodio anterior, ¿sí? Y es verdad, o sea, todo en la Biblia muestra al final y la esperanza de ese Salvador siempre se ve, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, y que va a llevar el pecado por todos nosotros, que es como nuestra esperanza, ¿no? También decías tú que se revelaba la verdad de cada uno, que también es cierto. Pero principalmente me parece que todas esas cosas es para mostrarnos que Él va a enviar a su Hijo realmente a morir por nosotros, por nuestro pecado. Gracias, nuevecita, sí, efectivamente. Y pensaba, Dieguito, Señora y Claudia. pensaba, también pensaba en que el revelador de la verdad tiene que ver mucho, si no es lo mismo, que la omnisciencia de Dios. Y fíjate que lo vemos en lo que acabas tú de decir, que tampoco lo había leído, no sé cuántas veces he leído el tema de David y esto, y no había caído en cuenta de la pregunta que hizo Yojita, que es el tema de, oye, ¿fue antes el pecado o fue antes la revelación? Y mira, la omnisciencia está más que demostrada, ¿no? Se adelantó el Señor porque él conocía el corazón de David y lo que iba a suceder. Mm, Impresionante, ¿no? Tremendo. Señora Muy Milena. impresionante. gracias, buenas tardes. Pensaba también que, pues como es hermoso porque también hoy en día como es revelador a través de la Biblia y de cada una de esas historias y de cada uno de sus profetas y ver hoy en día, porque uno diría, no, es para esa época, pero como también aplica para hoy en día. Sí. La pertinencia que tiene la Biblia, a mí me parece tan chistoso cuando la gente dice, ay, no, es que eso es un libro de hombres, eso es viejo. Sí, o sea, no, hay una riqueza impresionante en la Biblia y habla, o sea, los proverbios, a mí me impresionan los proverbios, cómo hablan de nuestros gobernantes, de nuestro corazón, de nuestras finanzas, de nuestro manejo emocional, de nuestra sexualidad, de todo. Y se escribió hace más de 3000 años, imagínate, esos 3000 años es mucho tiempo. O sea, pensemos, nuestro país lleva 200 miserables años apenas, 200. Y este libro tiene, no es nada más, los proverbios tienen 3000, imagínense. Es tremendo. Pues muchas gracias. Yo les voy a dejar con un abrebocas. Entramos ya al Nuevo Testamento. ¡Ey! Estamos en el Nuevo Testamento, que es muy interesante porque aquí ya empieza a cambiar, toda la dinámica cambia, ¿sí? Y acá nos vamos a centrar en la persona, en un personaje, ¿sí? Eh, pero es muy interesante ver porque, bueno, digamos que eso no es gratis, sino que aquí vamos a ver como ese cumplimiento de esas promesas que Dios tiene para su pueblo y lo vamos a ver muy claro en medio de en medio de todos los episodios que nos faltan, que son otros 20. Eh, y es súper interesante además, porque aquí vamos a ver el cumplimiento, lo que veíamos ahorita ay, ¿dónde decía? Fiel a sus promesas.
eso lo vamos a ver acá, pero mucho, ¿sí? Entonces, fíjate, yo quiero que siempre hagamos el ejercicio como de estar mirando hacia atrás todo el tiempo para ver esto, porque acá ya vamos a poder hablar de Jesús, que habíamos tratado como de contenernos de hablar del Señor, pero acá ya vamos a poder ver al Señor en acción, entrando, ¿sí? A la historia, eh, y ver cómo esas promesas de Dios se cumplen en este nuevo pacto. Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento implica un nuevo pacto, ¿sí? O una nueva manera de hacer las cosas. eh, en el cual nosotros vamos a ver que Dios va a tener un tratamiento diferente va a haber un tratamiento diferente de la economía o las maneras en las que se va a relacionar, ¿sí? Hay una manera porque finalmente, a pesar de que los israelitas, bueno, se establece el pacto con los israelitas y todo eso, ellos no logran cumplir a cabalidad con la ley, ¿sí? Que finalmente es lo que lleva a la decadencia de los reyes, al exilio y todas estas cosas que nosotros, pues, digamos, acá no están, en los episodios no están especificadas, porque todo está apuntando, pues, al Señor, pero sí digamos que es importante considerar que, digamos que todas estas cosas, a pesar de tener una virtuosidad y una santidad en sí mismas, porque son hechas por Dios, diseñadas por Dios, establecidas por Dios, ese pacto que se hizo con Moisés no se cumple, el pueblo de Israel no lo cumple y Dios establece un nuevo pacto, ¿sí? Por eso es que se llama Nuevo Testamento, porque es nuevo pacto. Entonces acá vemos una transición, también se salta los 400 años en los que pues Dios no dijo nada, no usó ningún profeta y no, digamos que no estableció ninguna otra promesa o algún otro juicio frente al pueblo de Israel. Simplemente los deja ahí construyendo, pero pasan muchas cosas. También es interesante, si ustedes son curiosos de la Biblia, que sé que lo son, eh, en la historia de Israel pasan muchas cosas que forman, por ejemplo, en ese periodo es cuando se forman las sinagogas. Sí, porque acá vemos como algunos comienzos en Nehemías, lo podemos ver un poco, lo podemos ver en los profetas después del exilio, pero no hay un momento en la Biblia que ¡pum! Aparecen las sinagogas y luego acá ya aparece la figura de la sinagoga. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante y que digamos que va a ser central dentro de todo el desarrollo de la historia del Nuevo Testamento, la sinagoga al desaparecer el templo, porque recuerden que al caer pues los reinos, lo primero que cae es el templo, ¿sí? Entonces, todo ese sistema sacrificial, todas esas cosas, yo pensaba hoy, tremendo, o sea, Dios permitió que cayera su santuario. Qué difícil, qué duro. Una obra hecha por el diseño de Dios, cuando Bezaleel hizo eso, Dios, o sea, cuando Moisés hizo la revisión de eso, él vio que había sido hecho conforme a lo que Dios había establecido, porque fue hecho dirigido por el Espíritu, o sea, una obra, creo que es la obra de arte máxima, se ha creado en la historia y finalmente fue destruida, pronto fue fundida, de pronto está perdida, pronto está ahí debajo de una montaña, quién sabe dónde está, ¿sí? Pero es impresionante eso, Dios permitió eso. Y ahora entramos al Nuevo Testamento, que es el cumplimiento. El Nuevo Testamento es el libro de los cumplimientos de Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, esto se puso más buena, más porque empezó Navidad. Entonces también este Nuevo Testamento empieza con la Navidad. Entonces es muy bonito. A mí me gusta mucho la Navidad. Pero eso va a ser la próxima